Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento y hacia nuevos horizontes. Lola, discúlpeme, pero en un minuto salimos. ¿Qué está leyendo? ¿Un diario del 78? Sí, del día del nacimiento de mi hermano. Se lo compré para el cumpleaños. Y la verdad que leyéndolo encontré muchas cosas que me llamaron la atención. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Bueno, en 1978 gobernaba una dictadura militar. Pero lo mismo pasaba en casi toda Sudamérica. Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador. ¿Cómo habrán caído todas las democracias? ¿Por qué habrá pasado? Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad. Tomás, ¿qué estás haciendo? Escuchando un cassette que encontré en el vagón museo. Sí, pero se está escuchando en toda la estación. Cerrá el micrófono. No me di cuenta. Toma, ¿podría llevar este cassette al vagón museo? Bueno. Yo tengo que devolver estos libros en el vagón biblioteca. ¿Y de qué son? Espionaje, mi género preferido. Historias de espías rusos y norteamericanos durante la Guerra Fría. ¿Guerra Fría? ¿Qué fue la Guerra Fría? Si querés saber por qué hubo tantas dictaduras en Latinoamérica entre los 60 y 70, tenés que saber qué fue la Guerra Fría. Esto se está poniendo interesante. Lola. ¿Qué tal? Hoy estoy investigando sobre el terrorismo de Estado. Y me gustaría saber por qué hubo tantos golpes militares durante los 60 y 70 en Sudamérica. Bueno, tenemos que empezar por el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y China, derrotaron a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, que lideraba la Alemania de Hitler. Con el final de la guerra, empezó un periodo que tuvo grandes consecuencias en el mundo. Fueron los años de la Guerra Fría. Supongo que sabrás lo que fue la Guerra Fría, ¿no? La guerra, sí, la fría. Sí, espéreme, ya vengo. Hola, profe. Necesito que me saque de un apuro. ¿Me podría contar qué fue la Guerra Fría? Mira, después de la Segunda Guerra, el mundo quedó dividido prácticamente en dos bloques. El occidente capitalista, que lideraba Estados Unidos, y el oriente socialista, al mando de la Unión Soviética. Y entre esos dos bloques se produjo una larga confrontación, pero indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se enfrentaron en una guerra directa. Por eso se llama Guerra Fría. Lo que hacían era participar en conflictos por el mundo en los que se enfrentaban los dos bloques. Creo que empiezo a entender. Ese enfrentamiento indirecto, esa guerra fría entre el occidente capitalista y el oriente socialista tuvo consecuencias en todo el mundo. Latinoamérica incluida, sobre todo cuando Cuba, después de la revolución, adoptó el socialismo. Gracias, profe. Voy a averiguar algo más sobre el panorama del mundo después de la Segunda Guerra. Hola, quería hacerle algunas preguntas. Hola, Lola. ¿Cuál era el panorama político en el mundo después de la Segunda Guerra? Bueno, este es un panorama nuevo donde Europa, que fue el centro del mundo por muchos años, fue prácticamente destruida. Y ese panorama tiene que ver con la reconstrucción del mundo y del orden que iba a regir ese mundo. ¿Y cómo fueron las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Estas dos potencias, que fueron las grandes victoriosas,
tenían distintos regímenes políticos y económicos que las distinguían ciertamente. Por un lado, Estados Unidos como la gran potencia capitalista triunfadora de la Segunda Guerra Mundial, y por el otro la Unión Soviética, que a partir del marxismo-leninismo había creado un orden nuevo en uno de los grandes estados históricos de Europa, Rusia, que durante años compartió la política de equilibrio de poderes en Europa y fue un actor significativo. Muchas gracias. Adiós. Qué interesante. Una muestra fotográfica del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de 1945. Los aliados, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, habían vencido a las potencias del eje, lideradas por Alemania. Pero ya antes del fin de la guerra había problemas entre los aliados. Mirá esa foto. Es de la reunión que tuvieron en la ciudad de Yalta. El del medio es Roosevelt, ¿no? Que era el presidente de los Estados Unidos. Sí, el de la derecha es Stalin, el líder soviético. Y el de la izquierda es Churchill, el primer ministro británico. Estas sí que son fotos históricas. Me gustaría saber qué pensaban en ese momento. Bueno, eran aliados, pero había una desconfianza mutua entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En Yalta coordinaron la estrategia para ganar la guerra, pero también para intentar mantener el equilibrio internacional cuando llegara la paz. Por ese tiempo se creaba la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, 1945. Organización de las Naciones Unidas. Si desea saber sobre nuestra creación, marque 1. Sobre nuestros objetivos, marque 2. Sobre los países participantes, marque 3. A ver qué dice sobre la creación. ¿Pero a quién llama? La Organización de las Naciones Unidas se creó en junio de 1945, con la presencia de delegados de 50 países. Los objetivos. El principal objetivo con el que fue creada era trabajar por la paz en el mundo, para evitar nuevos conflictos. A ver, los participantes. En la Asamblea General, principal organismo deliberativo de la ONU, participan todos los países miembros. Uy, se cortó. Justo me estaba hablando de la Asamblea General de la ONU. Bueno, en la Asamblea participan todos los países miembros, pero en el Consejo de Seguridad, que es el órgano central para mantener la paz, desde el principio se notó el poder de las potencias que habían ganado la guerra. Lo integraban 5 miembros permanentes. Déjeme adivinar. Primero, los de la foto de Yalta. Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China. Este consejo también tiene 10 miembros rotativos. Y por entonces se reservó el derecho de vetar cualquier decisión aprobada por la Asamblea. Bueno, me queda claro cuáles eran los países más poderosos del mundo. Sí, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética, que cuando terminó la guerra tuvieron que decidir cómo serían gobernados los países que había ocupado Hitler y también qué pasaría con Alemania. Me imagino lo que habrá sido esa discusión. Acompáñeme, Lola. Estados Unidos y Gran Bretaña pretendían la democracia liberal capitalista y la Unión Soviética quería organizaciones estatales. Y así se fueron formando 2 bloques enfrentados, liderados por esas 2 potencias. La Unión Soviética con influencia sobre el este de Europa y de Alemania, y los Estados Unidos sobre Europa Occidental y el oeste de Alemania. Y Alemania quedó dividida en 2 partes. Mirá, al principio en 4. Una al mando de la Unión Soviética y las otras en manos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Esas 3 partes terminaron uniéndose en lo que fue la República Federal Alemana. Y la parte soviética formó la República Democrática Alemana. Berlín, la antigua capital, quedó dividida en 2. Ah, por el famoso muro. El muro de Berlín, el gran símbolo de la Guerra Fría. Uy. Tomás, pareces un sonámbulo. Es que estoy enganchadísimo con esta novela. Tienen que leerla. Plena Guerra Fría.
La Unión Soviética está por instalar 20 nuevos misiles apuntando a Europa Occidental. Bueno, es una novela, es ficción. Sí, es ficción, pero en un marco histórico real, porque es cierto que había misiles poderosísimos instalados en territorios de los dos bloques. Entonces, un espía norteamericano intenta detener la operación, y mientras otro espía ruso intenta sabotear misiles norteamericanos. Qué apasionante, ¿no? ¿Cómo estaba el mundo? Bueno, no sé cómo nos estalló una tercera guerra mundial. Permiso, Bueno, sí, yo tengo una teoría con respecto. No es mía, pero la comparto. Mire, ¿reconoce esas imágenes? Sí, es la bomba atómica que lanzó Estados Unidos sobre Japón, ¿no? La primera sobre la ciudad de Hiroshima, al final de la Segunda Guerra Mundial. 3 días después lanzó otra sobre Nagasaki. Entre las dos, 170.000 muertos. ¿Te imaginas lo que podría haber pasado 20 o 30 años después durante la Guerra Fría con armas más poderosas? Ya entiendo. Tal vez por eso no estalló la guerra entre los dos bloques. Es muy probable. Y por eso es que hayan utilizado esa estrategia de enfrentarse indirectamente como en Corea y Vietnam. Varios países de Europa tenían colonias en África y Asia, pero en los años de la Guerra Fría se independizaron. ¿Cómo fue ese proceso de, se puede decir, descolonización, no? Por cierto, estas potencias coloniales que mencionamos antes, que colonizaron África cuando eran los dueños, los poderosos del mundo, las potencias europeas, habíamos dicho antes que la Segunda Guerra Mundial y el fin de ella había marcado un nuevo orden en el cual ellos ya no estaban en el centro del poder. En el centro del poder, en la cumbre de la pirámide del poder, estaba Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto ciertamente influyó en el proceso de descolonización. Estas potencias habían perdido su rol y estaban reconstituyéndose. Las economías de estas grandes potencias habían sido prácticamente destruidas y es así como esto facilitó en gran medida el proceso de descolonización. ¿Hubo guerras o se dio en forma pacífica? Todo proceso de descolonización, por definición, tiene altísimos niveles de conflictividad. Había movimientos domésticos que estaban luchando por la descolonización y las fuerzas profundas, estas sociales y políticas de África. Y en Asia también fue hecho de manera distinta. Gandhi, que hacía de la resistencia pacífica una de sus banderas. Esta resistencia pacífica incluía ciertamente una nueva forma de enfocar el conflicto y una nueva forma de utilizar la violencia, porque de pacífica ciertamente tiene el no uso activo de armas. Por eso lo que en definitiva veía era la confrontación de dos sociedades, distintas ideologías, distintos intereses, distintos objetivos, que culminó, a pesar de que hubo hechos violentos, culminó con la independencia de India y el establecimiento de uno de los estados, en este momento la democracia más numerosa del mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Uy, Fidel Castro. Sí, ese discurso duró unas 4 o 5 horas. Castro y la historia de Cuba tuvieron muchísimo que ver con lo que pasaría en Latinoamérica en ese clima de enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde la primera hasta la última ley revolucionaria. ¿Cuándo dio este discurso? En sus primeros años de gobierno. En 1959, Castro, comandando un movimiento que había formado junto a unos pocos hombres, entre ellos el Che Guevara, después de varios años de lucha, tomó el poder en Cuba. El dictador que gobernaba hasta entonces, Fulgencio Batista, huyó a Estados Unidos. Honra tanto al gobierno de la Unión Soviética que la ofrece, como deshonran al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno revolucionario cubano anunció, entre otras acciones, la puesta en marcha de una reforma agraria que sin duda afectará los intereses de los Estados Unidos en la isla. Desde Washington, el gobierno de los Estados Unidos confirmó que tomará represalias económicas contra Cuba. En la ciudad de Moscú trascendió que la Unión Soviética declara su apoyo al gobierno cubano, que decidió expropiar en la isla a las compañías estadounidenses.
¿Y cuál fue el paso siguiente? Bueno, finalmente, en 1961, Castro declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana. ¿Y Estados Unidos? Trató de invadir Cuba y fracasó. Rompió relaciones diplomáticas y también impulsó la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Y todo esto que se vivió en Cuba, la revolución, tuvo una enorme influencia sobre América Latina. Acompáñeme, Lola. Bueno. Qué buenas fotos, Alberto. ¿Y en qué se manifestó la influencia de la Revolución Cubana? En que se formaron organizaciones armadas por toda Latinoamérica con la intención de repetir en sus países la experiencia de la Revolución Cubana. ¿Y cómo reaccionó Estados Unidos? Bueno, a principios de los 60 el gobierno norteamericano temía que se viera al socialismo como una alternativa para superar la pobreza en Latinoamérica. Entonces lanzó un programa de ayuda económica para la región. Se llamó Alianza para el Progreso, pero la mayor parte de los fondos nunca llegaron y el proyecto terminó cuando asesinaron al presidente Kennedy. Acá está, Doctrina de la Seguridad Nacional. ¿Qué fue esto? ¿Qué importancia tuvo? Bueno, los Estados Unidos, ante el temor de que el comunismo se expandiera y frente a la aparición de grupos guerrilleros, impulsó esas ideas, lo que se llamó la Doctrina de la Seguridad Nacional. Estados Unidos y sus aliados tienen la responsabilidad de mantener el equilibrio internacional con la Unión Soviética y por lo tanto deben impedir que la influencia de esta siga extendiéndose por Latinoamérica. Conozco a alguien que te pueda ayudar a entender este tema. ¿Un especialista? Sí. Hola, quería hacerle algunas preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué fue la Doctrina de la Seguridad Nacional y qué consecuencias tuvo en Latinoamérica? Esta doctrina es enunciada en Estados Unidos por un secretario de Estado, en el cual decía que los ataques del comunismo internacional no solamente podían venir de afuera, digamos, fuera de las fronteras americanas, y cuando digo América es el continente americano, sino también de dentro. Con lo cual redefine el rol, el papel de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si las Fuerzas Armadas habían sido creadas por estos países para defensa de las fronteras ante un enemigo exterior, esa doctrina, la interpretación, la equiparación de enemigo interno a enemigo externo, hace que las Fuerzas Armadas también se dediquen frente a enemigos internos, ¿no? Es decir, que los tratarán igual que como si fueran enemigos exteriores. Entonces, en los países de Latinoamérica se vio a un nuevo enemigo, un enemigo interior identificado con el comunismo. Y por ser ideológico, se consideró que este enemigo podía esconderse detrás de cualquier conflicto, político o social. ¿Y quién debía encargarse de este enemigo? ¿Las Fuerzas Armadas de cada país? Exacto. Y por lo tanto, la seguridad y el liderazgo de los Estados Unidos en Latinoamérica dependían de ese papel que las Fuerzas Armadas de cada país empezaba a cumplir. Entonces, los golpes militares fueron una consecuencia de ese conflicto. Llamémosle este-oeste o capitalismo-socialismo o entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero hubo una diferencia entre los golpes de los años 60 y los 70. La raíz ideológica era la misma, pero en los 60 los gobiernos militares aparecían como preventivos frente al posible avance del comunismo. Algo así como por las dudas. ¿Y lo de los 70? Bueno, los golpes militares de los 70 se dieron ante el convencimiento de que el enemigo podía tomar el poder. ¿Y eso? Es João Goulart, que era el presidente del Brasil desde 1961. Parece que la gente lo apreciaba. Y sí, porque estaba haciendo reformas sociales. Impulsaba una reforma agraria y en Estados Unidos lo veían como un hombre que abría el campo para una revolución socialista. Conclusión. Fue derrocado por las Fuerzas Armadas. Con el apoyo de los Estados Unidos. Fue la primera de una serie de dictaduras con las mismas características. La de Banzer en Bolivia. La de Pinochet en Chile. Sí, pero en Chile ocurrió algo muy particular. Los resultados ya son oficiales.
El candidato socialista Salvador Allende es el ganador de las elecciones presidenciales en Chile. Por primera vez, el socialismo llega al gobierno por la vía electoral. ¿Cuáles fueron las principales medidas de Allende? Mirá, a pocos meses de asumir el gobierno socialista chileno, ya nacionalizó las minas de salitre, hierro, carbón y la producción de cobre, el principal recurso del país que estaba en manos de empresas norteamericanas. Me imagino la reacción en Estados Unidos. ¿Y qué otras medidas tomó el gobierno de Chile? Se liquidan las grandes empresas extranjeras, se nacionalizaron los bancos y el presidente Allende continuó la reforma agraria. Miren los cañonazos. Sí, y así terminó el gobierno socialista en Chile, derrocado por las Fuerzas Armadas. ¿Y el presidente Allende? Mientras los militares cercaban la casa de gobierno, prometió al pueblo por radio que no renunciaría y que ahí dejaría su vida. Y efectivamente, ahí murió unas horas después. El general Pinochet tomó el poder y comenzó una dictadura de 17 años. Otra dictadura de las de Sudamérica. Ay, perdón, es el profesor Lorani. Ah, bueno, yo aprovecho y voy a seguir acomodando libros. Vaya, vaya. Hola, profe. Qué suerte que me llamó. Sí, porque quería pedirle un favorcito. ¿No tendría una lista de las dictaduras en Sudamérica durante la Guerra Fría? Podría hacerla si la memoria no me falla. Ya investigué sobre Chile y Brasil. ¿Podría seguir por Uruguay? Sí. En Uruguay, en el 73, el presidente Bordaberry pactó ante una rebelión de las Fuerzas Armadas. Se disolvió el Parlamento y comenzó una dictadura militar, aunque Bordaberry siguió en el poder como presidente. En Perú, en 1975, un golpe militar derroca al presidente, el general reformista Velasco Alvarado. Y en Argentina, como todos sabemos, en el 76 una junta militar derroca a la presidenta Isabel Perón. Y teniendo en cuenta que en Paraguay el general Stroessner gobernaba desde 1954... En los años 70 hubo dictaduras militares en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador. ¿Y qué tenían en común esas dictaduras? Sí, las políticas neoliberales, represivas en lo económico y en lo social, y la aplicación del terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Si me das un minuto, te completo la lista. Bueno, profe, enseguida vuelvo. Gracias. ¿Cómo se puede definir el terrorismo de Estado? ¿Qué características tuvo en Sudamérica y en qué contexto se dio? El terrorismo de Estado es una manera de ejercer la fuerza por parte del Estado de manera ilegal, es decir, sin seguir las normas que marca el Estado de Derecho y la justicia. Y en América del Sur esto se da por lo general en las décadas del 60 y del 70, en aquellos países que experimentaron, sufrieron, diría yo, golpes de Estado. En buena medida el detonante de esto es la Revolución Cubana de 1959. Cuando la revolución en 1961 se declara a sí mismo, se autodefine como una revolución socialista, fue y será, dice Fidel Castro, una revolución socialista, a partir de allí los Estados Unidos tienen un objetivo que es justamente el de evitar fenómenos de réplica, es decir, que Cuba se replicara en otros países de América Latina. ¿Y qué diferencias hubo entre las dictaduras centroamericanas y las del Cono Sur? Son dictaduras, en primer lugar, más viejas, anteriores a las sudamericanas, ¿no? Uno puede decir que en Centroamérica, con algunas excepciones, Guatemala en la década de fines de los 40 y comienzos de los 50, Costa Rica a partir de los años 40, no ha habido demasiadas experiencias democráticas amplias. Y por otro lado, hay una suerte de aval tácito por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que entrena esas tropas, financia, les provee de tecnología, ¿no? Muchas gracias. Adiós. Hola, profe. Acá estoy. Listo la lista. Cuando quieras se la mando. Además de los golpes militares, ¿hubo otras acciones en América condicionadas por la Guerra Fría? Sí, en 1979 se produjo una revolución en Nicaragua.
Ah, la revolución sandinista. Que derrocó al presidente Somoza, que era clave para los Estados Unidos para el control de la región. El nuevo gobierno nicaragüense aplicó una política de izquierda, nacionalizó la banca y pretendía una reforma agraria. ¿Y cómo reaccionó Estados Unidos? Y el cowboy mandó a la caballería. Ronald Reagan. Primero le hizo un bloqueo económico a Nicaragua y después apoyó a una fuerza paramilitar para derrocar al gobierno. Bueno, profe, lo voy dejando. Ya es hora de hacer un repaso. Chao. Después de la Segunda Guerra, el enfrentamiento entre el occidente capitalista y el oriente socialista tuvo consecuencias en todo el mundo. Se conoció como Guerra Fría al enfrentamiento indirecto entre estos bloques. En 1959 triunfó la Revolución Cubana, que declaró su carácter socialista y estrechó vínculos con la Unión Soviética. El temor de que la experiencia cubana pudiera repetirse en otros países impulsó el surgimiento de la doctrina de la seguridad nacional. En los 70, 8 países sudamericanos fueron gobernados por dictaduras militares, que impusieron políticas represivas en lo económico y en lo social. La década del 80 fue la etapa de las transiciones hacia la democracia. Lola, ya llegamos. Gracias, Alberto, pero me voy a quedar un ratito más acá. Bueno. Después de recorrer las dictaduras de los 70, habíamos llegado al fin del viaje. A una estación a la que costó mucho llegar. Una estación desde donde avanzar, siempre por sus vías. Las que nunca tendríamos que haber abandonado, las vías de la democracia.